Buenos días, compañeros. Mi grupo va a hablar sobre los antihistamínicos antagonistas de H1. Dentro de estos hay que recalcar que en realidad se lo conoce como un agonista inverso que reduce la actividad constitutiva del receptor y compite con la unión de la histamina al mismo receptor. Vamos a tener los de primera y segunda generación, que ya mencionaremos más adelante. A grandes rasgos de la farmacocinética tenemos que se va a absorber principalmente en tracto gastrointestinal, su distribución va a ser en todo el cuerpo, el metabolismo es hepático y se va a excretar principalmente en la orina, aunque en algunos casos también se puede excretar por las heces. Dentro de los usos terapéuticos tenemos para enfermedades alérgicas, el resfriado común, la cinetosis, el vértigo, la sedación y también para anestesia. Dentro de los de primera generación, vamos a hablar sobre las piperacinas, dentro del cual está la hidroxicina. Estos tienen un efecto importante ya que causan sedación debido a que pueden estimular o deprimir el sistema nervioso central, dependiendo de las dosis de las que se esté usando el fármaco. Los de primera generación pueden no ser tolerables o no deben usarse de manera no pueden usarse de manera segura, excepto a la hora de acostarse por el efecto de sedación que provoca. Dentro de los de segunda generación, tenemos a las alquilamidas, que hablaremos de la cetiricina y la levocetiricina, y las piperidinas, que mencionaremos de la loratadina y la desloratadina. Estos se los denomina también como no sedantes, ya que no tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica de manera significativa, por lo que su uso es no recomendable, especialmente en población pediátrica. También porque viene en presentaciones más adecuadas para los niños, como masticables, pastillas de dilución rápida o jarabe, y también porque vienen en dosis más bajas. Dentro de los de primera generación, como ya mencioné, la hidroxicina. Este es un fármaco de acción lenta, se lo usa principalmente en alergias de la piel, pero también como agente sedante y ansiolítico debido a su acción depresora del sistema nervioso central, que también contribuye a la acción antipruriginosa. En el mecanismo de acción, este fármaco va a competir con la histamina por los sitios receptores H1 en las células efectoras del tracto gastrointestinal, los vasos sanguíneos y el tracto respiratorio. Posee propiedades relajantes del músculo esquelético, broncodilatadoras, antihistamínicas, antieméticas y analgésicas. Su actividad es en los receptores muscarínicos, los serotoninérgicos 5-HT2 y dopaminérgicos en el hipocampo, las cortezas cerebrales, y todo el cerebro puede producir también estos efectos ansiolíticos. Dentro de la farmacocinética, como ya mencioné, a grandes rasgos se absorbe en tracto gastrointestinal. La distribución va a ser en niños y adolescentes de 1 a 14 años. Tiene un volumen de distribución de 18,5 a más o menos 8,6 litros sobre kilo. Ya. Dentro de los efectos adversos, puede existir una depresión del sistema nervioso central, perdón, donde va a causar somnolencia, cefalea, sequedad de la boca, sedación. También tiene una estimulación paradójica del sistema nervioso central, una actividad anticolinérgica, reacciones de hipersensibilidad y en algunos casos se pueden presentar convulsiones. En las interacciones medicamentosas se tiene que tomar en cuenta que en caso de uso de depresores del sistema nervioso central o fármacos anticolinérgicos debemos ajustar la dosis del fármaco. Tenemos que evitar su uso si se va a ingerir alcohol, también si usamos inhibidores de la monoaminoxidasa. Este también, al ser un inhibidor de la CYP2D6, si se usa en dosis elevadas puede provocar interacciones fármaco-fármaco con sustratos de la CY2D6. Dentro de las dosis se lo clasifica en dos. Cuando vamos a usar para prurito y urticaria, tenemos que usar de 1 a 2 miligramos kilogramo día, repartidos en 2 a 3 tomas diarias. Y en anestesia, una dosis única de 0,6 miligramos sobre kilo en 1 hora antes de la operación. Su dosis máxima diaria va a ser de 2 miligramos kilo día en niños que pesen hasta 40 kilos. La FDA no recomienda su uso en menores de 2 años, y en otras bibliografías también menciona que no puede ser en menores de 4 años. En las presentaciones tenemos en pastillas y en jarabe. En pastillas tenemos de 25 miligramos, de 10 miligramos, como hidroxina y como Atarax, y en jarabe como la hidroxina de 200 miligramos sobre 100 ml. Ahora, con respecto a los fármacos de segunda generación, vamos a empezar con lo que sería la cetiricina.
La cetiricina debemos tomar en cuenta que se va a usar para aliviar temporalmente los síntomas de la fiebre del heno. Tal es el caso de alergia al polen, el polvo y otras sustancias que suelen estar suspendidas en el aire. Así también como alergias a otras sustancias como sería ácaros de polvo, caspa de animales, cucarachas y moho. El mecanismo de acción de la cetiricina es que este es un antagonista H1 selectivo y va a inhibir la fase inicial de la reacción alérgica y reducir la migración de células inflamatorias, además de la liberación de mediadores asociados a la respuesta tardía. Hay que tomar en cuenta que también reduce la infiltración de eosinófilos en la mucosa nasal de pacientes con rinitis estacional alérgica, al igual que en los sujetos con urticaria inducida por los factores físicos. Con respecto a su farmacocinética, debemos tomar en cuenta que la concentración plasmática en estado de equilibrio va a ser aproximadamente de 300 nanogramos sobre mililitro y se alcanzará en cerca de una más menos 0.5 horas. Con respecto a su distribución, debemos tomar en cuenta que el volumen aparente de distribución va a ser de 0.50 litros sobre kilogramo y la unión a proteínas plasmáticas de cetiricina va a ser del 93 más menos 0.3%. Un agregado aquí es que la cetiricina no va a modificar la unión de la warfarina a las proteínas. Con respecto a su metabolismo, debemos destacar que este no sufre mayoritariamente un efecto de primer paso. Y con respecto a su eliminación, la semivida terminal es aproximadamente de 10 horas y no se observa acumulación de cetiricina tras la administración de una dosis diaria de 10 miligramos durante 10 días. Hay que agregar que las 2/3 partes de las dosis se excreta sin modificación por la orina. Pásale, por favor. Con respecto a su farmacodinamia, debemos agregar que además de este efecto anti-H1 que tiene, la cetiricina demostró que va a exhibir actividades antialérgicas a una dosis de 10 miligramos una vez al día o 2 veces al día. Esto porque inhibe la última fase de reclutamiento de los eosinófilos en la piel y el tejido conjuntivo de sujetos a los que se les sometió un test de alérgenos por vía tópica. Los efectos adversos que se van a encontrar aquí van a ser somnolencia, sequedad de boca, cefalea, mareo, fatiga y molestias gastrointestinales. Un agregado es la rinitis y los trastornos tanto respiratorios, mediastínicos y torácicos. Las interacciones medicamentosas no se ha encontrado, no se ha notificado, según estudios, alguna interacción tanto farmacodinámica ni farmacocinética significativa en estos estudios de interacción fármaco-fármaco que se han desarrollado. Con respecto a las dosis extraídas tanto de Nelson como la de la pediatría española, tenemos de 6 a 12 meses 2.5 miligramos una vez al día. De 12 a 23 meses, inicialmente se debe empezar con 2.5 miligramos una vez al día y la posología puede aumentarse incluso a 2.5 miligramos en 2 veces al día. De 12 a 5 años, los 2.5 miligramos por día puede aumentarse hasta un máximo de 5 miligramos día, esto administrado de 1 a 2 dosis. Y por último, en mayores de 6 años, se da de 5 a 10 miligramos día en 1 a 2 dosis. Las presentaciones que se pudo encontrar aquí en Ecuador han sido el Alercet tanto en jarabe de 60 mililitros como en cápsulas. Y otra ha sido igual cápsulas, pero esta con la presentación de Rinodin. Continuando con lo que sería la levocetiricina, debemos destacar que esta se va a utilizar para lo mismo que se utiliza la cetiricina. Destacando aquí escurrimiento nasal, estornudos y enrojecimiento y comezón, que serían los síntomas o signos resultantes de la fiebre del heno. La levocetiricina como mecanismo de acción debemos agregar que este es un antagonista potente y selectivo de receptores H1 periféricos. Esto se debe a que es un enantiómeno R de la cetiricina. Por lo tanto, va a tener el mismo mecanismo de acción. La cuestión aquí es de que este mecanismo va a reducir o prevenir los efectos biológicos de la histamina e incluso puede inhibir la contracción del músculo liso de las vías respiratorias. Se ha demostrado incluso que la mitad una concentración del 50% de levocetiricina tiene el mismo efecto que la cetiricina normalmente dada. Pásale, por favor.
Con respecto a su absorción, la levocetiricina va a ser rápida y ampliamente absorbida cuando es administrada por vía oral. Y una concentración máxima en plasma va a ser alcanzada a las 0.9 horas tras su administración. Con respecto a su distribución, no se dispone aún de datos certeros de la distribución del fármaco en tejidos humanos, pero hay que destacar que la levocetiricina se va a unir a proteínas plasmáticas en un 90% y su distribución es restrictiva, ya que el volumen se ha destacado que puede ser de 0.4 litros sobre kilogramo. Con respecto a su metabolismo, en humanos va a ser inferior al 14% de las dosis y las vías metabólicas pueden comprender tanto la oxidación de compuestos aromáticos como la N-desalquilación y la O-desalquilación y la conjugación taurina. Por último, la eliminación se da que su vida media en plasma, tanto en niños como en adultos, va a ser de 7.9 más menos 1.9 horas y la vida media es menor en niños que son más pequeños. Con respecto a su farmacodinamia, se ha estudiado, debemos destacar que esta farmacodinamia se ha estudiado en ensayos aleatorizados y controlados. Esto acerca de la von y el eritema. Esto se debe a que estos son inducidos por la histamina. Por ende, una vez que se administró la levocetiricina, se demostró una disminución significativa de esta formación de tanto de Abón como eritema, siendo mayor en las primeras 12 horas y se mantuvo esta disminución durante 24 horas. Los efectos adversos van a ser los mismos que la cetiricina, destacando somnolencia, sequedad de boca, cefalea, mareo, fatiga y las molestias gastrointestinales. Con respecto a sus interacciones medicamentosas, no se ha realizado tanto estudios de interacción en levocetiricina, esto hablando, o sea, incluyendo también estudios con los inductores de la CYP3A4. Los estudios que han sido vistos en el compuesto que es el racémico de esta, que sería la cetiricina, se demostró que no había ninguna interacción adversa clínicamente relevante para este caso. Con respecto a sus dosis extraídas por Nelson, a los 6 meses se obtiene se debe dar 1.25 miligramos una vez al día, de 2 a 6 años se debe dar 2.5 miligramos 2 veces al día y de 6 a 12 años 5 miligramos 2 veces al día. Para por último terminar con los mayores a 12 años de 10 miligramos una vez al día. Por último, sus presentaciones encontradas aquí en Ecuador han sido el Lomasol tanto en jarabe de 50 miligramos sobre 100 mililitros y pastillas, además del Degralera en pastillas y el Levocet en pastillas, ambas de 5 miligramos. Con respecto a lo que sería la loratadina, se entiende que esta es una piperidina de estructura similar a la azatadina. Sin embargo, lo que las diferencia es que la loratadina tiene un radical de éster carboxitil, que va a ser el causante de que esta tenga una limitación en la distribución en lo que es el sistema nervioso central. Es utilizado principalmente para lo que es el tratamiento de la sintomatología alérgica, dentro de lo que se incluye la rinitis alérgica y la urticaria idiopática crónica. Es un medicamento que pertenece a la categoría B. Pásale, por fin. El mecanismo de acción, al igual que con otras antihistaminas del H1, la loratadina no evita lo que es la liberación de la histamina como lo hacen el cromoglicato, sino que más bien compite con lo que es la histamina en los receptores H1. Ese antagonismo competitivo es lo que evita que la histamina se fije a su receptor y así se bloquean los efectos de la misma sobre los receptores tanto de lo que es el tracto gastrointestinal, del útero, de los grandes vasos y de los músculos bronquiales. Pasa, por fin. Dentro de la farmacocinética, su acción comienza hacia la 1 a 3 horas de haber sido administrada con un efecto máximo a la 1 a 12 horas y tiene un efecto, su efecto puede durar hasta 24 horas. Su metabolismo es hepático y sucede a través de la CYP3A4 y la CYP2D6. Su semivida es aproximadamente de 8 horas. Con respecto a lo que es la loratadina como tal, y de sus metabolitos es más o menos de unas 28 horas. Se elimina de forma renal, aunque también puede ser de forma fecal. Con respecto a lo que es su farmacodinámica, la loratadina junto a sus metabolitos también pueden inhibir lo que es la liberación de la triptasa y alfa
macroglobulina, de la interleuquina 6 y de la 8, de los leucotrienos y la prostaglandina D2, además de que inhibe la expresión de los ICAM-1 y de los antígenos HL2 en las superficies de las células epiteliales. Pásale, por favor. Con respecto a los efectos adversos, los más frecuentes incluyen la somnolencia, la fatiga, la sequedad tanto de boca como de nariz y de garganta, el vértigo, los problemas de micción y cambios en la visión también, y un estado de confusión. Pásale. Con respecto a sus interacciones, no se debe de mezclar con cimetidina, eritromicina o el ketoconazol, puesto que estos interfieren con su metabolismo. Además, tampoco se la debe de mezclar con alcohol, antidepresivos tricíclicos o antidepresivos con efectos depresores sobre el sistema nervioso central, por el mismo hecho de que podrían tener un efecto depresor en este. Pásale, por favor. Con respecto a sus dosis, se aplica en niños de 2 a 12 años de edad. Cuando el peso es menos de 30 kilogramos, se aplica únicamente lo que es jarabe en 5 mililitros una vez al día. Cuando ya el niño tiene un peso mayor a 30 kilogramos, se puede utilizar tanto comprimidos como jarabe. El comprimido en 10 miligramos una vez al día y el jarabe en 10 mililitros una vez al día. Pásale. Con respecto a sus presentaciones, aquí en el Ecuador tenemos en tabletas a la claritine y a la loratadina como tal, pero en la marca Lasante. Y en jarabe tenemos a lo que es el Muxocin y al Neurogripal. Pásale. Con respecto a lo que es la desloratadina, este es un metabolito activo de lo que es la loratadina. Se lo utiliza principalmente para aliviar lo que es la rinitis alérgica y es un medicamento de categoría tipo C. Con lo que es su mecanismo de acción, tiene 3 formas. Por un lado tienes a lo que es la actividad antihistamínica, también tiene una actividad antialérgica y una actividad antiinflamatoria. Pásale, please. Ya, con respecto a su farmacocinética, esto tiene una absorción, una concentración plasmática a los 30 minutos tras su administración. Tiene un coeficiente de distribución superior a 1. Sucede sobre todo en lo que es hígado e intestino. No tiene un metabolismo de primer paso y su excreción se produce a través de orina y ese en un 51%. De ahí también se entiende que hay una pequeña fracción de lo que es el fármaco inalterado que se elimina en heces, que es más o menos de un 6.7%, y en la orina es de más o menos un 1.7%. Pásale, please. Con respecto a los efectos adversos, los más frecuentes son la sequedad de boca, la fatiga, la cefalea, el vértigo, las náuseas y la somnolencia. Pásale. Con respecto a su interacción, esta no debe de ser administrada junto con acitromicina, cimetidina o la eritromicina, puesto que van a estar aumentando su concentración plasmática. Pásale, please. Con respecto a sus dosis, en jarabe, cuando es un niño de 6 a 11 años, se administra 5 mililitros de esta solución a una vez al día, y en niños de 2 a 5 años se administra 2.5 una vez al día. Cuando son comprimidos, tanto en adultos como en niños de 12 años y de 12 años para arriba, se administra 5 miligramos una vez al día. Gracias. Ya con respecto a sus presentaciones, perdón, tenemos igualmente lo que es tabletas y en jarabe. Se tiene Flutural y también en lo que es el jarabe se tiene en la marca Lasante y tanto en tabletas como en jarabe tenemos la marca de Deslorar.